Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día martes 4 de junio. Héctor Maturana, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias Rocío por la agradable invitación para poder conversar un poco de todo, pero conversar, dialogar. Eso es lo importante. Que hace falta conversar, ¿eh? Hace falta conversar. Sí, hace falta, sobre todo cuando algunos se paran y se van, es mejor quedarse ahí. Es difícil ahí apretar los dientes y quedarse a escuchar lo que el otro tiene que decir y ver cómo podemos avanzar. Claro. ¿Cómo podemos salir de ahí? Independiente si algo te molesta, yo creo que es válido, o sea, corresponde, porque el rol es un político, alguien que esté en tu cargo político, tiene que dialogar. Más allá de que no te guste o te guste la otra posición, es buscar un punto de acuerdo. Y bueno, eso yo creo que lo discutiste, pero es un tema que para mí es evidente. No puedes tú enojarte o molestarte y se acabó la discusión. La discusión se acaba si tú te paras. La discusión se tiene que llevar adelante para buscar un punto de acuerdo, un consenso, o quizás explicar por qué motivo no estás de acuerdo, pero no corresponde parar y retirarse. O sea, yo creo que en algunos momentos efectivamente tienes que ir como a calmarte un poco y después volver. A veces pasa eso, pero claro, aquí hay claramente como un statement político más que nada, o sea. Sí, pues es el negocio político. Tú le estabas hablando a tu audiencia, pero ¿cuál es el rol de un político? El rol de un político es buscar acuerdos, ¿cierto? Llevar adelante lo que piensan tus electores, ¿cierto? Velar por sus intereses y posteriormente buscar acuerdos con la otra parte, con otras personas que componen el espectro político. No importa de dónde sea, el tema es conversar, dialogar. Así es, y el fin es uno solo, el fin es buscar justamente que nos vaya bien a todos. Sí, pero tú nos traías un tema el día de hoy, Héctor Maturana, en particular. ¿Cuál es el tema? Las cifras globales de desocupación, que la fuente es el INE, para Chile, como dato nacional, sí, bajó 0,2 décimas, perfecto, de 8,7 a 8,5 la desocupación, pero en los lagos hay una cosa que me llamó la atención. En el último reporte de los lagos, que está ahí en la página del INE de los lagos, la desocupación, la ocupación informal, o sea, aquellos que trabajan, que declaran que trabajan, pero que están sin contrato, ¿cierto? Esa es la gente informal, subió 29,6 a un 30,3. Es decir, vamos al tema concreto. Dice acá, personas, la vez anterior eran 123.000 personas y hoy día son 124.093 personas. O sea, hay 1.000 personas más, 1.000 familias más que dependen de que alguien esté trabajando sin contrato. Entonces, ese dato, ese ascenso creo que tiene una connotación negativa, porque sabemos que estamos heredando para el futuro no sé, una carga, otra palabra, pero un problema en el futuro, porque esas personas que sí tienen ingresos para el día a día no están construyendo ni para su futura jubilación, ni tampoco están aportando a salud. Entonces, claro, genera una tensión al Estado de Chile en el futuro. Y eso es lo que yo quiero un poco contigo discutir. ¿Qué crees tú al respecto? Porque el dato es uno solo. Pasamos de un 29,6 a un 30,3 en los lagos de desocupación informal. Perdón, de ocupación informal. Pero la gente que trabaja sin contrato. ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo sientes tú? Espérate, no, te hago preguntas aquí para poder ir haciendo el análisis completo, tú que estabas mirando las cifras. Eso relacionado con lo que había antes. O sea, ahora subimos en base al último mes porque esas personas estaban desocupadas y pasaron a emplearse informalmente, ingresaron a la fuerza laboral ahora, o son personas que pasaron de tener un trabajo formal a la informalidad. No, la fuerza de trabajo él se redujo. Pasó de 429.000 personas total a 425. O sea, hay 4.000 personas menos trabajando, ¿cierto? Y aumentó la informalidad. Entonces ese es el dato que preocupa. Bueno, tu pregunta. O sea, pasaron de tener un trabajo formal a emplearse informalmente. O sea, no es que Exacto. El problema está en que perdieron su fuente laboral o renunciaron o como fuera, pero ya no están trabajando con contrato y ahora están trabajando sin contrato, porque obviamente de alguna manera tienes que sacar una fuente de ingreso. Lógico, todos tienen gasto, tienen un tren de gasto, tienen familia, y eso no se puede soslayar, y eso es efectivo, es correcto. Claro, entonces te obliga y está bien, que uno busque ingresos. El tema está que ahí tenemos es un deber de poder como país abordar ese tema. Yo sé que la agenda del presidente Boric se habló varios temas, uno fue la economía,
Pero claro, acá hay una consecuencia dura donde debemos poner acento. O sea, 1 de cada 3 trabajadores en los lagos no tiene contrato. 1 de cada 3. Ese es el dato concreto. Fíjate. Bueno, es súper interesante. Yo ayer, cuando conversaba con Nancy Carola Márquez y analizábamos un Ujú, poco qué era lo que ella le había llamado la atención respecto a la cuenta pública, una de las cosas que yo le decía que me parecía es como que se estuviese tratando de ocultar algo. Y me quedó dando vuelta bastante eso, y lo voy a juntar con lo que tú me dices el día de hoy por lo siguiente. Quizás, y en un principio yo sentía que era como ocultar algo hacia la derecha, pero me quedé con la idea de que al parecer es tratar de ocultar algo dentro de su mismo sector. Porque dentro de la gente de Gabriel Boric, finalmente dentro de este gobierno, lo que más se ha avanzado es en temas de seguridad y ahora en economía. Y de hecho, analizaban cuánto era el tiempo en que el presidente se había tomado para hablar de economía, y había sido lo que más había hablado dentro de su discurso de reactivación económica. Incluso tuvo un error que salieron a aclarar respecto a que él decía que se iba a aumentar el PIB más que los últimos 8 años al cierre de su gobierno, o sea, más que Bachelet 2 y Piñera 2, este lo iba a aumentar, y no era el PIB general, sino que era el PIB per cápita, finalmente lo que se estaba hablando que iba a crecer este gobierno. Pero lo que me llama la atención es que es como, déjenme trabajar y avanzar en el tema económico, y les voy a tirar a ustedes algo para que estén conversando mucho rato y se queden ahí enganchados en eso. Porque de hecho, cuando conversaba ayer con la Nancy, que ella es de Convergencia Social, Nancy Carola, lo que más le llamaba la atención del discurso y con lo que más se emocionó fue el tema de Colonia y Dignidad y el tema del aborto, que fue lo que los dejó ahí conversando y motivados. Entonces fue como arengar a su grupo para poder avanzar en otras cosas que sí son importantes. Y dije, bueno, eso, si lo veo de esta manera, me parece muy inteligente de parte de Gabriel Boric, porque para poder avanzar en estos temas, los que más se oponen es su propio sector. Entonces tiene que dejar a su sector ahí agarrado para poder avanzar en estos temas que a ti te preocupan, por ejemplo, Héctor Maturana, que es cómo avanzamos en que los empleos formales aumenten. Porque si la economía no crece, si no crecemos en otros proyectos que sí les dedicó tiempo, por ejemplo, en la reducción de los permisos, en tratar de avanzar en los proyectos de inversión, no vas a poder hacerte cargo de lo que tú estás conversando, y para su sector no son tan relevantes. Entonces, como, tomen, aquí tienen un dulce para que yo pueda avanzar por este otro lado, efectivamente. Pero, a ver, está bien, yo estoy de acuerdo contigo que puede ser una estrategia comunicacional para poder enganchar emocionalmente a tus seguidores, Un electores o quien, 30%. a tu 30, ¿cierto? Pero, sin embargo, tú sabes que para llegar a avanzar en el Congreso necesitas mayorías, y si no las tiene, cualquier idea, y los políticos viven de esto y trabajan en esto, o sea, cualquier diputado que se precie o senador sabe que son números. Si no tiene la cantidad de votos, ningún proyecto de ley que él lance va a poder tener vida si no logra tener el quórum que se pide para algunos tipos de leyes. Entonces, es complejo. Además que, Pero tú ¿cuál dijiste al ley es la principio, que quieres avanzar? Pues ese es el tema. ¿Por qué vas a lanzar algo? Yo solo claro, daba vuelta y le decía a la Nancy ayer, ¿por qué vas a tirar algo si lo que realmente te importa es avanzar en el aborto? ¿Por qué lo vas a tirar sin saber que es fundamental para la población, que tienes los votos suficientes, pero que sin embargo llegas y lo tiras porque sabes que cierto sector le importa, aunque lo vayas a hacer 5 meses después? ¿Por qué? Porque los vas a tener entretenidos y decirles ahí, estamos avanzando en esto. Cierto que la realidad no se va a avanzar nada porque no lo hiciste bien en tiempo, ni en forma, ni nada, pero lo que te interesa llevar adelante finalmente son estos otros temas para poder avanzar en el país. No sé si me cachai, muy rebuscada mi vuelta. o sea, lo que pasa es que, bueno, hay una cosa que también hay que tener en la agenda. Él sabe que es su último discurso, pero su penúltimo, entre comillas. Y lo otro, que ya estamos a puerta de elecciones. ¿Estamos a cuántos meses? Estamos a junio, julio, 4 meses para que se defina un nuevo estatus, un nuevo equilibrio en las municipales y en las gobernaciones y en los consejeros regionales, porque eso se define todo el escenario. O sea, probablemente lo que obtuvo su coalición nunca va a volver en el corto plazo, ¿cierto? Se va a achicar. Entonces, claro, yo creo que está en un modo electoral, pero a pesar de que sí, le puede haber entregado a su base esos incentivos emocionales,
sí siento que no se ha puesto el acento debido en lo que corresponde, que es la activación. Sí, el discurso lo tocó, de hecho, acá tengo el discurso de él, en el punto 5 dice el titular del discurso, pero ¿dónde lo dejé? Un segundito, sí, lo tenía recién acá a mano. Ay, pero, un segundito, Ya. perdón, discúlpame, acá está. 5, un desarrollo justo, resiliente y sostenible. Y dice un punto ahí, dice textual por ahí, dice, textual dice acá, Bueno, en 10%. economía y crecimiento habla de proyección económica de crecimiento. Sí. Lo que es interesante aquí, bueno, es negociación Acá hay colectiva este y punto, empresa mira. heredaria. ¿Cuál? Sí, aquí dice, sin ciencia e innovación no hay desarrollo sostenible. Por ello, seguiremos orientando parte importante de los recursos del litio para incrementar el gasto en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, ¿cierto? Y más D, que ya ha crecido en más de un 10%. Pero ojo, un 10% de la base, que era pequeña. Recuerda siempre que lo que hemos discutido antes, que el I+D de Chile es muy bajo, es el más bajo de la OECD. Pero claro, si tu base es baja, un 10% tampoco va a impactar realmente. Entonces, esa frase, a mi gusto, no se apega a la realidad y tampoco es un cambio concreto a lo que necesitamos. Todos hablamos de I+D, ¿cierto? Pero finalmente, si no le metemos de verdad lucas, no va a haber un avance concreto. Pero es que No va a ¿quién tiene que existir. poner las lucas Eso, ahí, pues, Héctor? Las nosotros tiene que mismos. poner ya, Hay pero que el Estado o el privado, reaccionar. porque tienes dos formas de hacerlo. Una forma Correcto. es darle incentivo a que el privado efectivamente invierta en innovación y desarrollo, y la otra es que tú como Estado utilices esos fondos para poder invertir en innovación y desarrollo. Son dos caminos distintos. Son dos líneas, son dos líneas. La línea uno, si hay un incentivo tributario, también genera menos en corto plazo, que quede claro. La línea dos es salida de la caja del Estado también para poder financiar el I+D, correcto. Ambos tienen recursos comprometidos, ambos, que quede claro. No es que el primero sea solo de fuente privada, para que si hay incentivo para eso tributario, sale los tributos, ¿cierto? Se rebaja el tributo de esa empresa asociada. Y lo otro que también cuando el I+D, bueno, aquí voy a hacer un comentario que es poco bonito, es que, claro, solo impulsa a los más grandes cuando viene el privado. Es muy difícil hacerlo de los más pequeños, porque el más pequeño, el emprendedor más pequeño, tiene que invertir recursos para poder sobrevivir, ¿cierto? Tener caja, Ujú. instalar su negocio, etcétera. Pero el más grande sí tiene el foco en otras líneas. Por eso hago esa precisión al respecto. Pero ¿tú crees que entonces para nosotros poder salir de este enredo que tenemos actualmente, donde crece la cifra de empleo informal, Informal. es a través de una inversión estatal en innovación y desarrollo? ¿Esa sería tu respuesta o lo que tú A estarías ver, esperando? son varios elementos. Uno es eso, porque eso es largo plazo. Primero, eso I+D no es el próximo trimestre. El I+D implica un trabajo, es un tema de Estado a largo plazo. Corto plazo, ¿qué podemos hacer? Medida de reactivación. La carga tributaria que existe hoy día quizás hay que modificarla para que tengamos más emprendimiento, más inversión que venga a Chile extranjera y también para que los chilenos no se vuelvan a Chile, algunos que se fueron. Y lo otro que también dentro de los locales se pueda también invertir más en Chile. Porque, a ver, se confunde patriotismo con negocios. O sea, ¿quién va a colocar plata, cierto, si finalmente no le va a ir bien? O sea, eso se llama ser un kamikaze. En los negocios existe un criterio de que el negocio debe ser viable, sea cual sea, del tamaño que sea. Entonces, si yo quiero ser de verdad impulsar, necesito que incentivar a los medianos, pequeños, grandes, y eso es corto plazo. Eso está hablando 6 meses, 8 meses, un año, y la economía se puede reactivar. I+D, estoy de acuerdo contigo, que es de largo plazo, pero sí es lo que va dejando el gobierno, porque tú cambias de escalón, ¿me entiendes? Cambias de escalafón y le das un piso para el próximo gobierno. Si acá la pregunta es: ¿qué va a dejar este gobierno para el futuro? En mejor pie la economía, más sólida, más débil. Entonces, claro, eso es una oportunidad de dejar algo más sólido. Ya, bueno, ya se lanzó lo que es la idea. Entonces, I+D no va a ser tampoco tan fuerte. Si de la base que es corta, puede ser un 3,7, un 4%. Eso va a ser el I+D del PIB, del presupuesto, De del todas PIB, correcto. Claro, es que interesante la discusión y claro, efectivamente sí, Es largo plazo, es largo plazo. claro, pero I+D lo es que largo estaba plazo. pensando es que dentro de los anuncios estaba, y yo te decía también que podía ser un tema de crecimiento, que necesitaba poder invertir ahí, pero Sí, sabemos que una de las cosas, o sea, ya, te tomo el punto, efectivamente en investigación y desarrollo no se está haciendo tanto, no estamos invirtiendo en ese sentido dentro de nuestro país para poder generar una matriz que nos permita tener un valor agregado mucho más alto de lo que sea que nosotros produzcamos. Y por otro lado, también el PIB puede aumentar porque vamos a tener suerte y al parecer el cobre está subiendo. Eso nos ayudaría sí, pero, bastante pero también eso, ahora. pero, pero eso no podemos vivir del casino. Porque hay Ah, muchos sí, que yo estoy como tú, o consciente sea, de eso, pero claro, la verdad es que, claro, si los estados, los gobiernos apuestan al casino, no, hasta ahí llegamos. O sea, yo creo que uno tiene que, claro, perfecto, bienvenido sea eso de ingreso producto de una coyuntura económica mundial, pero la idea es que tengamos pilares
sólidos que sustenten el futuro. Ahora, un punto, el I+D no es que sea culpa de Boric. Sistemáticamente todos los gobiernos han sido cortos en I+D, todos, no es él. El Estado de Chile en los últimos 20 años no le ha puesto fuerza a esa inversión, que quede claro. Ojalá él pudiera hacer un impulso ahí. Claro, y ahí es donde también vemos que dentro del gobierno una de las cosas que hace poco tiempo se empezó a impulsar es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que anteriormente no existía y que se implementó ya en el gobierno de Sebastián Piñera. Ahora todos dicen, teniendo un ministerio, ¿solucionamos el problema? No, pero eventualmente sí lo pones de manifiesto. O sea, sí, claro, se coloca en la agenda, pero es una discusión más política, más que técnica, pero sí, se queda en la agenda, pero sí, sí, no, a mí no me satisface esa respuesta, Y hay más no me ministerios. sirve, no me satisface. Es que hay que ver cuáles son las respuestas que están dando los distintos ministerios frente a las conversaciones que se estén O sea, teniendo o si me el preguntan a resultado que mí, se a ver, quiere buscar. más que las palabras son acciones, resultados concretos. O sea, salud, y creo que en Chile está funcionando. Educación, está al debe, y eso no es un tema mío, eso todos lo discuten y lo conversan. Tercero, el tema de seguridad, muy al debe, también está en la agenda. Entonces, ¿cachai? Ahí tienes tres elementos que son resultantes de algo. Y te das cuenta que hay, de los tres que toqué, dos están al debe. Son Claro, lo que me resultados. pasa, claro, es que generalmente los políticos, la respuesta que están dando, Perdóname. ¿qué pasa? Y te agrego el tema de lo que hablamos de la informalidad. La informalidad hoy día estamos construyendo un futuro complejo para las próximas generaciones, donde tenemos uno de cada tres chilenos, en el caso de los lagos, y país anda cerca de ese dato, no tiene previsión social, no tiene protección social, y no va a tener al futuro jubilaciones sanas, porque no están Bueno, colocando un peso de jubilación, ya, pero más allá eso de donde se coloque. Donde se coloque. es una de las cosas que hemos visto en el sistema, las lagunas previsionales también que Las existen. lagunas, Aparte, si es fatales. algo, ese es uno de los problemas que están dentro del tapete, o sea, de lo que hemos visto que que existe. Ahora, ¿cómo te haces cargo de eso? ¿Cómo te haces cargo de esas lagunas previsionales que generan por empleos que pierdes? Y la única respuesta ahí sería generar más empleos o ayudar a formalizar a aquellas personas que están siendo informales actualmente. O sea, ese negocio puede llegar, o esa venta ambulante puede llegar a ser un negocio para esa persona, cosa que efectivamente se pueda formalizar. Lo que pasa es que a ver, una cosa es que la gente puede decir, es emprendedor, pero hay otros que trabajan para un emprendedor y no están formalizados, que hago un punto ahí. Claro, tú un amigo que tiene un emprendimiento y yo le ayudo a él a repartir la comida rápida, ¿cierto? Si mi amigo está informal y yo estoy más informalizado porque trabajo con él, ¿entiendes o no? Mm. Entonces, hay dos derivadas que se mezclan. Uno es el emprendedor que hay que formalizarlo y dos es que ese trabajador que requiere urgentemente la formalización. Ahora ¿cuál es la ventaja para el ciudadano o para la persona que y se contrate? Que el ¿Cuál es la tema, ventaja? Héctor, pero es que no es solo eso, porque de las cifras que tú me estás dando son personas que perdieron su trabajo. Ahora, de lo que yo he visto, hay personas en altos grados que también están teniendo recortes en este minuto. O sea, está en toda la cadena, no solamente las personas que no buscan formalizarse, sino que constantemente estaban formalizadas y Claro. actualmente no logran encontrar un empleo. O sea, Porque concordemos en eso, concordemos que no es que sea una definición personal, oye, yo quiero ser informal, no. Es un tema que se llama una coyuntura económica que afecta y que también hoy día creo que ya es estructural. Chile tiene un tema estructural con la informalidad, que es más complejo. Esto no es algo puntual. Los datos del 27%, 28, 29, 30, que ha subido 3 puntos que son los últimos años, es estructural. Nunca ha sido menos del 20, que yo recuerde, menos del 25% nunca ha sido en Chile, que antes era uno de cada cuatro, hoy estamos sacando a uno cada tres. Entonces, claro, es un tema estructural. ya, pero sí, depende cómo veas el vaso, medio lleno, medio vacío, porque si vamos en que ahora ha ido bajando y hay una coyuntura actual que hace que haya menos empleos, efectivamente las personas teniendo posibilidad de volver a la formalidad debieran hacerlo, porque hemos ido avanzando, de acuerdo a los datos que tú me estás entregando, que Chile ha ido avanzando hacia la formalidad y la importancia de estar formal dentro del sistema. Ahora, Yo yo creo me que tiene pregunto, que haber te voy a hacer conciencia. la pregunta media loca. ¿Qué relación tendrá que exista los papitos corazones, actualmente la ley papito corazón, con la informalidad? Que te lo pregunto porque Buena pregunta. esta ley, y Buena pregunta. conozco algunos casos de personas que antes estaban empleados y ahora empezaron, hombres, que empezaron a esconder esas plata entre medio y entonces empiezan a aparecer informales. Pero Héctor, tú te ríes y sabes que conozco más de No, es esto que sabes al que me respecto. río de la canallada que estamos viendo, o sea, somos testigos de una canallada. O sea, es el deber de ellos, no pueden eludirlo de esa forma, ya eso es el colmo. Pero lo hacen. Y ahora que la ley se puso más compleja, porque
esta ley te va a perseguir si es que tú estás empleado formalmente, te va a ir a sacar los fondos. Es lo que Porque corresponde. ya, pues, pero es que antes no lo hacían y ahora sí. Entonces, ¿cuántos de aquella fuerza laboral que antes tenían incentivo de estar formalizados, ahora tienen el incentivo para no estar formalizados? Y no es menor, ¿ah? No, es mucha plata y son muchas las personas que están así. Entonces, ¿cuántos tomarán esa decisión ahora? No lo sé, pero es como, esta la ley, esta la trampa, y cuánto, claro, estábamos empujando hacia la formalización y ahora No, yo lo creo otro que que es también menor, ¿ah? Que no es una de voy, las grandes voy a hacer respuestas, pero otra derivada. Quizá haya, bueno, sumando a estos tipos de papás que se fondean, quizá hay otros que les conviene aparecer precarizados para obtener beneficios del Estado también, lamentablemente, y eso igual me duele también, mucho. pues, es que eso es lo otro que se conversa. ¿Te acuerdas cuando hablaban? Pero, Yo me acuerdo de la pero no todo. universidad que te iban a hacer las fichas y todos empezaban a esconder los televisores, como todo el Eso electrodoméstico era porque te antes, sí me acuerdo. subías. ¿Te acuerdas? Eso era antes, sí, hace muchos años, sí me acuerdo. ¿Acá hasta eso? O sea, yo me acuerdo de que se conversaba cuando yo estaba en la universidad de Mm, que tenían que algunos mm. compañeros que hacer ese tipo de cosas porque si no, no les daban beneficios en Claro, para estudiar. como Ahora dice tiene, el viejo tema ese de que tú eres muy, ¿cómo era? Eres muy rico para el Estado. Eres muy rico para el claro, Estado, pero no te alcanza para vivir como clase media. Y que ahí empiezan los dramas de las personas que, por ejemplo, el tema del estudio en su minuto era así. Hoy día el modelo cambió el piso. Desde ese punto de vista, sí hay un cambio en la educación, todo lo que es universitaria, hoy claro, día. porque ahora tiene gratuidad, pues, que es una de Claro, las porque cosas que antes se conversa. obligaba a hacer como tú, echa la leche a la trampa y obligaba a hacer algunas trampas, lamentablemente, que ensuciaban el sistema. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Te ríes tú, porque era verdad, pues si Sí. salían ahí para poner la casa más desmejorada de lo que estaba cuando te iban a hacer las visitas para poder valorar. Oye, Héctor Maturana, estamos terminando el programa del día de hoy. Finalmente, ¿qué hacemos entonces con este desempleo? Tenemos que impulsar la economía, tenemos que de corto plazo atraer inversión a Chile, que también los que están en Chile inviertan, activemos la economía. Ahora yo creo también, como se acaba, también va a pasar esto, como se acaba el periodo Boric, que a menos se apuesta que venga un gobierno distinto de otro signo político, la gente vinculada que va a invertir, claro, ve con mejores ojos en los próximos el mediano plazo, por tanto va a invertir. Por eso uno invierte por expectativa. Yo creo que va a estar mejor. Entonces, como creen que va a estar mejor, probablemente va a haber una activación en inversión. O con eso. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá para todos nos sirve que haya más inversión porque así Sí, hay más trabajo, más plata. Es un círculo virtuoso, así que esperemos que así virtuoso que sea. a todos ganamos, que todos ganamos, exactamente. Esperemos que así sea y te agradezco, Héctor Maturana, por conversar con nosotros el día de hoy y a todos los que se sumaron los dejamos invitadísimos a otro programa del Política Podcast. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido Y nos recomiendas. de antemano. Muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.